Y con esto terminamos la próstata y nos pasamos a los tumores testiculares, también importantes. Fijaros, muy sencilla la relación entre el tumor testicular y los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y beta-HCG. En este caso, nunca secretan alfa-fetoproteína los seminomas puros. Aquí también muy sencillo, habría que buscar la alfa-fetoproteína como relacionada con el cáncer testicular. Y esta pregunta sí que es francamente muy importante, porque nos describe un paciente en el que sospechamos un tumor testicular. La mera sospecha de un tumor testicular, que encima en este caso parece que se confirma con una ecografía testicular que demuestra una masa intraparenquimatosa, ante esa duda clínica, insisto, en este caso además se apoya con una ecografía, hay que hacer sí o sí una orquiectomía radical, es decir, una orquiectomía inguinal. Nunca se debe atravesar un escroto y nunca se debe biopsiar una sospecha de tumor testicular. ¿Por qué razón? Fijaros, si recordáis la embriología, que ya sé que no, los testículos se forman en el retroperitoneo, justo al lado de las vértebras, más o menos, y luego descienden, dejando a su paso el conducto inguinal, bla, 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 al escroto. Bien, ya sabéis que el cáncer testicular principalmente metastatiza por vía linfática. ¿Y dónde están los linfáticos de los testículos? Pues en esa vía natural, sus linfáticos están en el retroperitoneo. En cambio, el escroto es piel, ectodermo, otra capa embrionaria diferente. Y por lo tanto, su drenaje linfático es hacia los ganglios inguinales. Y hacer una linfadenectomía inguinal, si fuera necesario, implica reconstrucciones brutales con colgajos musculares, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nunca hay que atravesar el escroto porque hay que evitar que el testículo se disemine de cualquier otra forma que no sea la suya natural. Jamás se atraviesa un escroto y jamás se biopsia un testículo, jamás. Ante la mera sospecha hay que hacer orquiectomía por varias razones. La primera, porque son tumores malignos que pueden matar al paciente, que son pacientes jóvenes y además con una tasa de curación del 90-95%. Por lo tanto, hay que ir a por todas. Ante la mínima duda, fuera. Y la segunda, y muy importante, es que es un órgano doble. Por lo tanto, se puede prescindir de uno sin demasiadas consecuencias. Bien, los tumores testiculares, como hemos dicho, tasa elevada de curaciones, a pesar de que al diagnóstico hasta el 40% ya presentan metástasis. En su mayoría, la principal vía de diseminación es linfática, excepto un caso concreto que luego comentaremos. Son pacientes jóvenes, normalmente en la tercera, cuarta década de la vida. Y siempre en el tratamiento vamos a por todas. Desconfiad de las preguntas que os hablen de tratamiento paliativo en un tumor testicular, de fase terminal de un tumor testicular. Desconfiad de este tipo de respuestas, porque la tasa de curaciones es elevada si son pacientes jóvenes, así que siempre vamos a por todas. Siempre a por todas. Otra cosa muy importante son los factores de riesgo. Ese es un tema muy delicado porque hay muchas preguntas de MIR muy antiguas por ahí circulando en las que se ha dado como válidas respuestas que hoy son intolerables. Las guías clínicas hoy son muy claras al respecto de los factores de riesgo de tumor testicular y se reducen a unos pocos simplemente. El primero, atrofia testicular. Da igual cuál sea el origen de esa atrofia, un traumatismo, una orquitis urliana, las famosas paperas que, como decían las abuelas, que se bajan a los testículos, pues eso es una orquitis urliana. Y si produce atrofia, esa atrofia sí es un factor de riesgo, pero no el traumatismo en sí mismo ni la orquitis urliana en sí misma, pero puede serlo si produce atrofia testicular.
cualquier otra infección, etcétera, etcétera. Segundo, exposición a estrógenos, ya sea intraútero, ya sea después, pero la exposición a estrógenos es un factor de riesgo de tener tumor testicular. Tercero, las disgenesias gonadales. Es importante como factor de riesgo testicular. La historia familiar en familiares de primer grado. Y, por último, el haber tenido un tumor testicular contralateral en el otro testículo. Perdón, se me olvidaba la más importante, la criptorquidia, que además no solo al intestino descendido le afecta, sino también al contralateral. En cuanto a los tipos, los más importantes los resumimos en esta tabla que tenéis ahora mismo delante. Veis que en los niños el más frecuente es el del tumor del seno endodérmico o del saco vitelino. Recordad que es lo mismo y lo podéis encontrar indistintamente de las dos formas. Entre los 20 y los 30 años, el coliocarcinoma. Entre los 25 y los 35, el carcinoma embrionario y el teratocarcinoma. Entre 30 y 40 años, el seminoma, que además ya sabéis que es el más frecuente con diferencia. Y por último, destacar que en mayores de 50 años cualquier tumor testicular se trata de un linfoma hasta que no se demuestre lo contrario. La manifestación más frecuente, como veis en la imagen, es un aumento del tamaño testicular indoloro, una masa testicular indolora, aunque si bien es cierto que hasta un 10% puede manifestarse como un escroto agudo, y en ese caso habrá que hacer diagnóstico diferencial con entidades como la torsión testicular, la orquiepididimitis o incluso el varicocele en algunos casos, pero principalmente masa escrotal indolora. Algunos pueden tener efectos endocrinológicos. Recordad que, por ejemplo, el tumor de Leydig puede inducir una pubertad precoz. Y luego hay algunas peculiaridades según tipo. Por ejemplo, el coriocarcinoma metastatiza igualmente por vía hematógena que por vía linfática, en contra de todos los demás que, como hemos dicho, metastatizan mucho más por vía linfática preferentemente. Y fijaros, el seminoma, que es el más frecuente, además ya hemos hablado de él, es tan importante y tan frecuente que en general se dividen los tumores testiculares en dos grupos, seminoma y no seminoma. El seminoma, fijaros, en la propia palabra esconde una mini regla mnemotécnica, seminoma, marcadores negativos, no marca. Esto no es del todo cierto, nunca marca alfa-feto, pero sabéis que hasta un 10% puede marcar beta-HCG. Pero en general, como regla mnemotécnica, no está mal recordar que el seminoma no ma. Es de mejor pronóstico que el no seminoma y es sensible a quimio y radioterapia. En cambio, los no seminomatosos suelen tener los marcadores tumorales positivos, uno, otro o incluso los dos en el 60-65% de los casos, tienen en general peor pronóstico y son sensibles a quimioterapia, pero no son radiosensibles, no son sensibles a radioterapia. Cuidado, porque en ambos casos, tanto el seminoma como el seminoma, hoy la primera opción terapéutica, cuando es metastásico, es la quimioterapia, porque se ha demostrado en el seminoma que ya con los quimioterápicos actuales se obtienen idénticos resultados que la radioterapia, y en cambio tiene muchos menos efectos secundarios y por lo tanto se prefiere de primera opción, aunque la radioterapia, insisto, sigue siendo un tratamiento válido. Bien, ya hemos dicho que ante la sospecha por un aumento del tamaño testicular de un tumor testicular, está perfectamente justificado que yo haga una extirpación testicular. Fijaros, muy importante, pedir los marcadores tumorales antes de la cirugía o pericirugía. ¿Por qué? Porque si son negativos no me va a servir para nada, pero si son positivos me van a ser muy útiles en el seguimiento posterior de este paciente. Además, puedo hacer una ecografía testicular para intentar confirmar mi diagnóstico, donde yo voy a ver, como veis en la imagen, mi tumor testicular como una masa intraparenquimatosa testicular. Solamente como una masa, porque en muchos casos la veremos como hipoecoica y en otros la veremos como hiperecoica o heterogénea. Por lo tanto,
es una masa intratesticular que puede tener cualquier característica ecográfica, pero siempre intraparenquimatosa. Por último, debo añadir un estudio de extensión, porque ya hemos dicho que hasta el 40% ya son metastásicos al diagnóstico, y eso lo voy a hacer con un TAC tóraco-abdomino-pélvico. Y además, con toda esa sospecha, haré extirpación por orquiectomía radical u orquiectomía inguinal. Bien, una vez ya he hecho esta orquiectomía y tengo mi estudio de extensión, voy a saber, primero, cuál es el apellido de ese tumor, es decir, qué tipo de tumor testicular es. Y además, si es metastásico o no. Si es metastásico, tendré que darle un tratamiento complementario. Ya he dicho que preferentemente de inicio con quimioterapia. Después de esa quimioterapia, yo voy a reevaluar mis metástasis. Si han desaparecido del todo, pues haré seguimiento. Si no han desaparecido del todo, mi actitud dependerá de dos cosas. Principalmente del tipo de tumor y secundariamente del tamaño de las masas residuales que queden después de la quimioterapia. ¿Por qué del tipo de tumor? Porque si es un no seminoma, tenga el tamaño que tenga esa masa residual, yo voy a ir a por ella con cirugía. Lo más frecuente es que tenga que hacer una linfadenectomía retroperitoneal, porque ya hemos dicho que principalmente metastatizan vía linfática y principalmente el retroperitoneo. Pero puede que necesite hacer una lobectomía pulmonar o una resección hepática, etcétera, etcétera. Y yo, insisto, voy a seguir yendo a por todas. Bien, ¿qué pasa si mi anatomía primitiva, si mi tumor era un seminoma?